En las noches de Ramadán del año 885, mientras los fieles de Bagdad se postraban en oración tras el ayuno diurno, el Palacio de las Delicias se transformaba en un teatro de blasfemias. Las cortinas de seda damascena ocultaban ceremonias que habrían horrorizado al mismo profeta. Al-Mu'tamid Billah, comendador de los creyentes, convertía el mes más sagrado del Islam en una justificación para excesos que desafiaban toda ley divina y humana. Dicen que el cuerpo no miente, y el cuerpo del califa contaba una historia de corrupción sistemática. Su figura, otrora atlética y noble, se había transformado en una masa deforme de carne hinchada por el vicio. Sus manos, que debían sostener el Corán, temblaban de lujuria constante. Sus ojos, que deberían buscar la luz de Alá, se habían vuelto opacos por la depravación. No era un líder espiritual, era un demonio vestido de santidad. Ya no quedaba piedad en aquellos salones dorados. Ya no resonaban los versículos sagrados, solo gemidos ahogados y el susurro de túnicas que caían al suelo. 1000 mujeres poblaban su harén, pero ninguna era esposa. Eran mercancía renovable, cuerpos intercambiables en un sistema que había pervertido hasta la médula los preceptos del Islam. Para entender cómo el sucesor del profeta se convirtió en su más blasfemo enemigo, hay que retroceder a los días en que Bagdad era el faro del mundo islámico, y Al-Mu'tamid solo era un príncipe que aún creía en la pureza de su fe. Al-Mu'tamid ibn Ja'far nació en el año 840 en el corazón del imperio abasí, cuando Bagdad era la ciudad más próspera del mundo conocido. Hijo del califa Al-Mutawakkil, fue educado en los principios más estrictos del Islam suní. Sus primeros años transcurrieron entre lecciones de Corán, estudios de jurisprudencia islámica y entrenamientos militares que forjaron su cuerpo y, supuestamente, su carácter. Los cronistas de la época lo describían como un joven de belleza excepcional. Alto, de ojos negros penetrantes, con una barba cuidadosamente recortada según las tradiciones proféticas. Memorizó el Corán completo antes de los 15 años y dominaba tanto el árabe clásico como el persa. Sus maestros lo consideraban un prodigio destinado a restaurar la gloria del califato. Pero ya desde la adolescencia se manifestaban señales inquietantes. A los 16 años, durante una cacería en las riberas del Tigris, Al-Mu'tamid ordenó ejecutar a un esclavo que había osado mirarlo directamente a los ojos. No fue cólera momentánea, sino frialdad calculada. El joven príncipe permaneció inmóvil mientras la sangre brotaba, y luego pidió que le trajesen agua para lavar sus manos, no por limpiarlas, sino para sentir el contraste entre el líquido frío y la tibieza de la muerte ajena. Su ascensión al trono llegó prematuramente. En el año 870, tras el asesinato de su padre por los guardias turcos del palacio, Al-Mu'tamid fue proclamado califa con apenas 30 años. La ceremonia de investidura se celebró en la gran mezquita de Bagdad, donde juró ante el Corán gobernar según la voluntad de Alá y proteger a todos los musulmanes. Pero el poder absoluto comenzó a corroer su alma desde el primer día. La tradición exigía que el califa mantuviese un harén para asegurar la descendencia, pero Al-Mu'tamid transformó esta institución en algo monstruoso. Comenzó con las 4 esposas permitidas por la ley islámica, pero pronto descubrió una laguna legal que cambiaría para siempre la historia del califato: el nikah mut'a, el matrimonio temporal. Esta práctica, controvertida incluso entre los juristas de la época, permitía uniones matrimoniales de duración limitada. Al-Mu'tamid la pervertió hasta convertirla en una herramienta de abusos sistemáticos, que impedía casarse con una mujer por 1 hora, consumar el matrimonio y divorciarse inmediatamente. Técnicamente, según sus juristas comprados, nada. Así nació el sistema más blasfemo de la historia islámica: matrimonios que duraban lo que tardaba en realizarse el acto sexual.
En los primeros años de su reinado, esta corrupción se mantenía en secreto. Las mujeres del harén provenían de familias nobles que habían caído en desgracia, de conquistas militares en territorios fronterizos o de tributos enviados por gobernadores que buscaban el favor califal. Llegaban al Palacio de las Delicias creyendo que serían honradas como esposas legítimas del comendador de los creyentes. Lo que encontraron fue muy diferente. Bundar al-Turki, el eunuco jefe del harén, se encargaba de preparar a las recién llegadas. Él mismo había sido castrado a los 8 años en los mercados de Samarcanda, y su odio hacia la humanidad se había destilado en una eficiencia diabólica para organizar el sufrimiento ajeno. Alto, delgado hasta la transparencia, con ojos del color del hielo, Bundar había diseñado un sistema de clasificación que reduciría a cualquier mujer a una serie de números y características físicas. Sala 1. Vírgenes de noble cuna. Sala 2. Expertas en artes orientales. Sala 3. Las resistentes. Y una cuarta sala de la que nadie hablaba, donde iban las que se atrevían a protestar demasiado. El califa visitaba estas salas según sus caprichos, siempre acompañado por Abu Yusuf ibn Ibrahim, un jurista que había vendido su alma a cambio de influencia política. Abu Yusuf fue el arquitecto intelectual del sistema. Escribió tratados teológicos que justificaban cada perversión califal como acto de purificación espiritual o imitación del comportamiento del profeta en el paraíso. Sus pergaminos, escritos con caligrafía dorada sobre papel de Samarcanda, convertían la violación en sacramento y el adulterio en devoción, una blasfemia que habría horrorizado a cualquier musulmán sincero, pero que en el palacio se leía como palabra sagrada. Fue durante el Ramadán del año 882 cuando la corrupción califal alcanzó su punto más abyecto. Al-Mu'tamid había desarrollado una nueva interpretación del ayuno sagrado. Si durante el día se privaba de alimento y bebida por amor a Alá, durante la noche debía compensar estas privaciones con excesos proporcionales a su devoción. El mes sagrado se convirtió así en un mes de orgías ritualizadas. Cada atardecer, cuando el muezín cantaba la llamada al Maghrib y los fieles rompían el ayuno con dátiles y agua, Al-Mu'tamid se dirigía a sus aposentos privados donde lo esperaban entre 10 y 20 esposas temporales, seleccionadas por Bundar, según criterios que combinaban origen geográfico, edad y resistencia física previa. Las ceremonias seguían un protocolo blasfemo diseñado para parodiar los rituales más sagrados del Islam. Se recitaban versículos del Corán, pero modificados para justificar la lujuria. Se realizaban abluciones, pero sobre cuerpos femeninos desnudos en lugar de con agua limpia. Se postraba en dirección a la Meca, pero su quibla eran los cuerpos de mujeres dispuestas en formación geométrica. Todo esto mientras el resto de Bagdad dormía creyendo que su califa era un modelo de piedad y continencia. El sistema funcionaba gracias a una red de complicidad que se extendía por todo el imperio. Los gobernadores provinciales enviaban tributos de mujeres jóvenes a cambio de privilegios fiscales. Los comandantes militares recibían esclavas sobrantes del harén califal como recompensa por su lealtad. Los comerciantes de la ruta de la seda proporcionaban drogas exóticas que mantenían a las mujeres dóciles y desorientadas. Pero dentro de este sistema de horror sistematizado, comenzó a germinar algo que Al-Mu'tamid nunca previó: la resistencia. Su nombre era Zainab al-Dimashqiyya y llegó al harén en el año 883 con apenas 13 años. Hija de un comerciante sirio empobrecido por las guerras fronterizas, fue enviada a Bagdad como parte del tributo que Damasco debía pagar al califato. Su belleza era extraordinaria: piel como porcelana, cabellos del color de la miel oscura y, sobre todo, unos ojos verdes que parecían guardar secretos ancestrales. Al-Mu'tamid
la vio por primera vez durante una de sus rondas nocturnas y quedó fascinado no solo por su apariencia, sino por algo mucho más inquietante. Zainab no bajaba la mirada. Mientras todas las demás mujeres se inclinaban con temor, ella lo observaba con una mezcla de orgullo y desafío que encendió tanto su interés como su sentido de dominio. Aquella misma noche fue unida al califa en una ceremonia breve, marcada por un trato frío y sin ternura. Zainab, sin embargo, guardó silencio. No lloró, no suplicó, no mostró resistencia alguna. Solo observó, memorizó y aprendió. Lo que Al-Mutamid no sabía era que había dado entrada a la mujer, que, con paciencia y astucia, acabaría derrumbando su sistema desde dentro. Pronto, Zainab descubrió que no era la única que sentía un profundo rencor. Entre las 1000 mujeres del harén había princesas destronadas, comerciantes arruinadas, campesinas alejadas de sus familias, eruditas que habían visto sus bibliotecas reducidas a cenizas. Todas unidas por la misma herida, todas deseosas de justicia. Pero la justicia requería organización, y la organización, comunicación. ¿Cómo coordinarse bajo la vigilancia constante de los eunucos, cuando cada palabra podía ser denunciada y cada gesto levantar sospechas? Zainab ideó un sistema de códigos imposible de descifrar para quienes no compartieran sus conocimientos. Los patrones de bordado en sus túnicas transmitían información. Un punto hacia la izquierda significaba peligro. 3 puntos juntos, oportunidad de escape. Las canciones entonadas durante los baños colectivos escondían mensajes en versos aparentemente inocentes. Incluso los arreglos florales de los jardines del palacio se convirtieron en un lenguaje secreto que las mujeres podían leer mientras paseaban vigiladas. Durante meses, la red clandestina de Zainab operó sin ser detectada. Reunieron datos sobre los turnos de los guardias, los puntos débiles de la seguridad, las rutas hacia el Tigris, pero, sobre todo, registraron con detalle las injusticias cometidas por el califa. En pergaminos obtenidos de la biblioteca califal, redactaron testimonios minuciosos, nombres, fechas, circunstancias. Mantuvieron un registro de las mujeres que desaparecían en circunstancias sospechosas y cuyos cuerpos eran ocultados en los jardines del palacio. También copiaron fragmentos de los escritos prohibidos de Abu Yusuf, documentos que mostraban la manipulación de la jurisprudencia islámica. Su meta no era solo escapar, querían acabar con el régimen de corrupción. La oportunidad llegó durante el Ramadán del año 885. Una caravana de comerciantes de Basra arribó a Bagdad para participar en los mercados del Eid al-Fitr. Entre ellos viajaba Abd al-Rahman al-Tabari, un erudito expulsado de la corte por negarse a avalar las interpretaciones cuestionables de Abu Yusuf. Zainab logró hacerle llegar, a través de una red de sirvientas, comerciantes menores y hasta niños de la calle, una selección de los documentos más comprometedores que había reunido en 2 años. Al-Tabari leyó los pergaminos y entendió que tenía en sus manos las pruebas para desatar la mayor crisis religiosa en la historia del Islam. Los documentos comenzaron a circular por las mezquitas de Basra, Kufa y Kairuán durante el otoño del año 885. Los eruditos más respetados del mundo islámico leyeron con horror las pruebas de cómo el supuesto sucesor del profeta había convertido el Corán en un manual de perversiones. Los tratados de Abu Yusuf, que justificaban teológicamente cada abuso califal, fueron copiados y distribuidos como evidencia de la corrupción total del califato abasí. Los testimonios de las mujeres del harén, traducidos al persa, al turco y al bereber, encendieron revueltas desde Córdoba hasta Samarcanda. Pero la reacción más devastadora vino de donde menos lo esperaba Al-Mutamid, su propio palacio. El 15 de Shawwal del año 886, Bundar al-Turki
fue encontrado muerto en sus aposentos. Oficialmente, había sufrido un ataque al corazón. En realidad, había sido envenenado por una mezcla de plantas que las mujeres del harén habían destilado pacientemente durante meses, añadiendo microscópicas dosis a su comida hasta acumular una cantidad letal. Una semana después, Abu Yusuf ibn Ibrahim amaneció degollado en su biblioteca, rodeado de los pergaminos blasfemos que había escrito. Su sangre había empapado las páginas hasta convertir la tinta dorada en un color púrpura nauseabundo. Al-Mu'tamid comprendió que estaba perdido cuando sus propios guardias turcos comenzaron a mirarlo con desprecio en lugar de sumisión. La legitimidad religiosa que sustentaba su poder político se había evaporado. Los gobernadores provinciales dejaron de enviar tributos. Los comandantes militares ignoraron sus órdenes. Los eruditos de la gran mezquita se negaron a dirigir las oraciones del viernes en su nombre. El califato se desmoronó no por invasión externa ni por revolución popular, sino por la pérdida total de autoridad moral. Durante sus últimos meses, Al-Mu'tamid se convirtió en un fantasma en su propio palacio. Las 1000 mujeres de su harén habían desaparecido. Algunas habían huido durante la noche, otras habían sido liberadas por sus propias familias, que ya no temían la venganza califal. Muchas simplemente habían caminado hasta las puertas del palacio y habían salido sin que nadie se atreviera a detenerlas. El Palacio de las Delicias, otrora centro del placer y el poder, se convirtió en un laberinto de salones vacíos donde solo resonaban los pasos del califa moribundo y los ecos de su propia conciencia culpable. Al-Mu'tamid ibn Ja'far murió en la madrugada del 20 de Rajab del año 892, a los 52 años de edad. Su cuerpo, hinchado por la enfermedad y el remordimiento, fue encontrado por un sirviente fiel en la misma sala donde había cometido sus primeros crímenes 21 años antes. Sobre su mesilla de noche había un pergamino escrito con su propia letra temblorosa. Un documento que los cronistas oficiales ocultaron durante siglos, pero que Zainab al-Dimashqiyya había conseguido copiar antes de su muerte y había hecho llegar a los eruditos de Al-Azhar. En esa confesión póstuma, Al-Mu'tamid escribía: «He convertido la casa de Alá en la casa de Shaitán. He blasfemado contra el profeta, que la paz sea con él, más que todos los infieles juntos. He corrompido el Corán, he pervertido la Sharía, he convertido el Islam en una religión de demonios. Que Alá me perdone, aunque sé que no merezco perdón. Que los creyentes me olviden, aunque sé que mi nombre quedará como advertencia. Fui califa, pero nunca fui musulmán». Su funeral fue una ceremonia silenciosa celebrada antes del amanecer para evitar que el pueblo de Bagdad profanase su tumba. Solo asistieron 3 personas: un imam comprado que murmuró oraciones mecánicas, un sepulturero que conocía el valor del silencio y un escriba que registró su muerte con una sola línea. En este día murió Al-Mu'tamid. Que Alá juzgue sus actos. Ningún cronista oficial incluyó en sus registros las atrocidades del reinado de Al-Mu'tamid. La historia oficial habla de él como un califa que enfrentó dificultades políticas y murió tras una larga enfermedad. Pero en los bazares de Bagdad, en las tertulias de los cafés, en las conversaciones susurradas de las mujeres mientras hilaban, su verdadera historia sobrevivió. Porque hay crímenes que la historia no puede borrar, aunque los historiadores lo intenten. Siglos después de la muerte de Al-Mu'tamid, su fantasma siguió persiguiendo al mundo islámico, no como figura temible, sino como advertencia permanente de lo que sucede cuando el poder religioso se corrompe absolutamente. Zainab al-Dimashqiyya, la mujer que destruyó el sistema desde dentro, nunca fue mencionada en las crónicas oficiales. Pero su red de resistencia se convirtió en modelo para todas las mujeres que enfrentaron tiranías similares. Sus métodos de comunicación secreta fueron adoptados por movimientos clandestinos
desde Al-Ándalus hasta Persia. Sus técnicas de documentación de crímenes influyeron en generaciones de juristas que entendieron la importancia de registrar testimonios femeninos. El sistema de matrimonios temporales que Al-Mutamid había pervertido fue abolido para siempre en la jurisprudencia suní. Los tratados de Abu Yusuf fueron quemados públicamente, y cualquier intento de revivir sus interpretaciones blasfemas se castigaba con excomunión. El Palacio de las Delicias fue convertido en una escuela coránica, donde se educaba gratuitamente a huérfanos de guerra. Irónico destino, el lugar donde se profanó el Corán se convirtió en centro de su enseñanza más pura. Pero la lección más profunda de esta historia no está en sus consecuencias políticas, sino en su advertencia moral. Porque Al-Mutamid no nació monstruo, se convirtió en uno cuando descubrió que el poder absoluto le permitía justificar cualquier aberración. Esta es la historia de un hombre que tenía la responsabilidad de guiar a millones de creyentes hacia la luz, y eligió hundirlos en las tinieblas más profundas. No fue un califa que se corrompió, fue un demonio que se disfrazó de santo. Así mueren los imperios, no con invasiones ni terremotos, sino con la putrefacción moral de quienes debían ser sus guardianes espirituales. Sin dignidad, sin honor, sin perdón. Y aún hoy, en los países donde el poder religioso sigue sin control democrático, donde los líderes espirituales justifican abusos con interpretaciones convenientes de textos sagrados, el eco de Al-Mutamid resuena como advertencia. Porque cuando los que representan a Dios se convierten en representantes del diablo, las sociedades enteras se pudren desde el núcleo. La historia no perdona a los hipócritas, pero tampoco olvida a quienes, como Zainab, tuvieron el valor de resistir desde las sombras hasta destruir la mentira más poderosa de su tiempo. Si esta historia te ha conmovido, comparte esta verdad que los poderosos quisieron enterrar, porque solo cuando se cuentan las historias silenciadas, las víctimas recuperan su voz y los tiranos pierden su poder sobre la memoria.